Nueva York, en la década de 1930. Una ciudad de vigas de acero, clubes de jazz y filas para el pan. Pero bajo la superficie del Empire State, en las trastiendas de las dulcerías y en las sombras de los muelles de Brooklyn, una nueva industria estaba en auge. No era la construcción de rascacielos ni la costura de abrigos. Era la industria de la muerte. En la historia del crimen estadounidense siempre ha habido asesinos. Hubo forajidos del viejo oeste que disparaban a la cadera y gánsteres de la prohibición que rociaban balas de ametralladora desde autos en movimiento. Pero esto era diferente. Esta fue la revolución industrial del homicidio. Esto fue Murder, Inc. Eran la imparable máquina de matar de la mafia, un escuadrón de asesinos que no solo mataba, organizaban el asesinato como una cadena de montaje de fábrica. Utilizaban listas de objetivos, priorizaban contratos y despachaban asesinos con la fría eficiencia a sangre de una fusión corporativa. Eran los sombríos segadores del National Crime Syndicate, responsables de más de 500 cuerpos esparcidos por todo Estados Unidos. Sus víctimas no eran al azar. Eran rivales que se negaban a doblegarse, informantes que se atrevían a susurrar y cualquiera lo suficientemente tonto como para interponerse en el resultado final de la mafia. Entre los miembros más letales de esta cuadrilla se encontraban hombres cuyos nombres aún hielan la sangre de quienes recuerdan los viejos barrios. Harry Pittsburgh Phil Strauss, el elegante psicópata; Abe Kid Twist Reles, el hombre del picayelo; Martin Bugsy Goldstein, el bromista de la muerte; y Harry Happy Mayone, el rostro ceñudo de Ocean Hill. Estos eran asesinos que solo respondían a los propios jefes de la mafia, borrando amenazas sin dejar rastro, sin huellas dactilares, sin testigos y sin piedad. Sus métodos eran espeluznantes y variados: envenenados, apuñalados, estrangulados, fusilados o enterrados vivos. Su orgullo por su oficio no tenía igual. Trataban un golpe exitoso con la misma satisfacción profesional que un cirujano al completar una operación compleja. En el momento en que enviaban a Murder Inc. por usted, el contrato ya estaba sellado con sangre. Ya estaba muerto, solo que aún no había dejado de respirar. Esta es la impactante historia real de cómo un grupo de matones de barrio de Brownsville se convirtió en la fuerza de exterminio más eficiente de la historia de Estados Unidos. Esta es la historia de la máquina de matar de la mafia. Para entender la máquina, primero hay que entender el caos que hizo necesaria su creación. El olor a pólvora y sangre rancia persistía en las calles de Brooklyn y el Bajo Manhattan, mucho antes de que se le diera el nombre a Murder Inc. El año era 1930. Los locos años 20 se habían estrellado contra la Gran Depresión, y el submundo criminal de la ciudad se estaba desgarrando en un conflicto conocido como la Castellammarese War. Esto no era una escaramuza, era una guerra civil por el alma de la mafia italiana. De un lado estaba Giuseppe Joe de Boss Masseria, el autoproclamado rey de Nueva York. Masseria era un don del viejo mundo, un Mustache Pete, bigote Pete. Era terco, glotón y anclado en las tradiciones de Sicilia. Exigía lealtad absoluta, besos de anillos y creía que un jefe de la mafia debía gobernar como un señor feudal medieval. Para Masseria, la mafia se trataba de honor, territorio y linajes. Del otro lado estaba Salvatore Maranzano, un hombre que se veía a sí mismo como un César moderno. Más ambicioso, más educado y rebosante de orgullo, Maranzano citaba latín y estudiaba las tácticas militares del Imperio Romano. Se veía a sí mismo como un nuevo tipo de líder, listo para traer estructura y disciplina al crimen organizado. Sus ejércitos, compuestos en su mayoría por inmigrantes italoamericanos, luchaban constantemente por el control de los negocios más rentables de la ciudad: el contrabando de alcohol, el juego y la extorsión. Durante casi 2 años la guerra no cesó. Se desangró en las calles de Little Italy, East Harlem y Brooklyn. Los tiroteos desde vehículos se volvieron tan rutinarios como el reparto de leche matutino. Hombres armados pateaban las puertas de clubes sociales y rociaban la habitación con plomo. La brutalidad era medieval. Los cadáveres aparecían envueltos en sacos de arpillera, arrojados al East River o dejados en los umbrales de las puertas como sombrías advertencias para cualquiera que no hubiera elegido un bando. Los civiles que vivían en estos barrios estaban aterrorizados. Los negocios luchaban por operar bajo la amenaza constante de fuego cruzado. La policía, abrumada por el volumen de cuerpos o cómodamente en la nómina de las facciones en guerra, hizo poco para detenerlo. Algunos ni siquiera lo intentaron, contentos de dejar que los gánsteres se mataran entre sí. Pero dentro de las bandas la frustración crecía como un cáncer. Nadie podía relajarse. Cada reunión podía ser una trampa.
Cada apretón de manos podía ser el preludio de un cuchillo en el estómago. Cada amigo podía ser un traidor esperando el precio correcto para cambiar de bando. Y si bien la violencia parecía interminable, había un problema mayor que los viejos dons, Maseria y Maranzano, estaban demasiado ciegos para ver. La guerra estaba afectando el negocio. Demasiada atención de la prensa. Demasiados hombres perdidos. La incesante matanza hacía imposible llevar a cabo las estafas de manera eficiente. Las ganancias cayeron a medida que los bares clandestinos cerraban temprano y las guaridas de juego se mantenían vacías por miedo. La paranoia comenzó a agotar a todos. Incluso para estos mafiosos, hombres endurecidos por la violencia de las calles, esta guerra era demasiado. Era malo para el resultado final. Pero entre la generación más joven de mafiosos, los Young Turks, jóvenes turcos, una nueva filosofía estaba echando raíces. Estos eran hombres que habían crecido en Estados Unidos durante la Prohibición. No se veían a sí mismos como guerreros sicilianos luchando en una disputa de aldea. Se veían a sí mismos como hombres de negocios estadounidenses. Para ellos, la violencia constante se sentía anticuada, sin sentido y no rentable. Liderando esta nueva escuela de pensamiento estaba un hombre con una cara marcada y un párpado caído, Charles Lucky Luciano. Nacido en Sicilia pero criado en los ásperos conventillos del Lower East Side de Nueva York, Luciano era práctico, concentrado y poseía una visión clara y fría de cómo debía funcionar el poder. No tenía interés en las viejas tradiciones, en disputas interminables por rencores que comenzaron en pequeños pueblos de Italia 50 años atrás. Para Lucky Luciano, el mundo criminal de Estados Unidos no debía ser una zona de guerra, debía ser un mercado. Era una oportunidad de negocio esperando ser organizada. Luciano se asoció con otros que compartían esta mentalidad corporativa. Construyó alianzas que cruzaron líneas étnicas, algo que los viejos dons nunca tolerarían. Trabajó con italianos como Frank Costello, el diplomático, y Vito Genovese, el brutal ejecutor. Fundamentalmente forjó lazos de por vida con mafiosos judíos como el mago financiero Meyer Lansky y el carismático asesino Benjamin Bugsy Siegel. Todos estuvieron de acuerdo en una verdad fundamental. La Castellamarese War no iba a ninguna parte. Luchar entre ellos solo conducía a más problemas, más presión de las fuerzas del orden y menos dinero en el bolsillo de todos. El poder real, creían, provenía de la unidad. Provenía de tener un sistema, una organización nacional que pudiera resolver discusiones, dividir el territorio y asegurarse de que todos se mantuvieran en línea como un negocio, no como un campo de batalla. Pero para que ese nuevo mundo naciera, el viejo mundo tenía que morir, y tenía que irse por completo. El primer dominó en caer fue Joe Maseria. El 15 de abril de 1931, Luciano hizo su movimiento. Invitó a su jefe, Maseria, a una cena de mariscos en el restaurante Nueva Villa Tamaro en Coney Island. Se suponía que era una reunión amistosa, una oportunidad para elaborar estrategias. Comieron pasta y langosta, bebieron vino y jugaron a las cartas. Luego Luciano se excusó para ir al baño. Fue la señal. Mientras él se había ido, un grupo de hombres armados, un escuadrón de asalto que incluía a Albert Anastasia, Vito Genovese, Bugsy Siegel y Joe Adonis, entró en el comedor. No dijeron una palabra, simplemente abrieron fuego. Maseria, el hombre que había sobrevivido a innumerables intentos anteriores contra su vida, fue tomado completamente por sorpresa. La leyenda dice que todavía sostenía una carta, el as de espadas, la carta de la muerte, cuando las balas lo alcanzaron, mezclando su sangre con los restos de su cena de mariscos. Con Maseria fuera del camino, Salvatore Maranzano se declaró victorioso. Se declaró capo di tutti capi, el jefe de todos los jefes. Intentó tomar el control total, impulsando un sistema estricto modelado a partir de la jerarquía militar romana que tanto admiraba. Quería obediencia total, tributos y poder absoluto. Pero Lucky Luciano y sus aliados no se habían deshecho de un dictador solo para servir a otro. No querían un César, querían una junta directiva. El gobierno de Maranzano duró menos de 5 meses. Su arrogancia lo cegó. Sintiendo deslealtad por parte de Lucky, Maranzano contrató al temido sicario irlandés Mad Dog Cole para matar a Luciano. Pero Lucky, con su red de espías, se enteró del contrato y actuó primero. El 10 de septiembre de 1931, un grupo de sicarios entró en la oficina de Maranzano en el New York Central Building, en el 230 de Park Avenue. Estos no eran mafiosos italianos,
Eran gánsteres judíos liderados por Red Levine, contratados por Meyer Lansky específicamente para que los guardias de Maranzano no los reconocieran como soldados típicos de la mafia. Vestidos como agentes del gobierno, desarmaron a los guardias, los alinearon contra la pared y luego irrumpieron en la oficina privada de Maranzano. Le dispararon y apuñalaron hasta la muerte, dejando al aspirante a emperador moribundo en su propia alfombra. El mensaje era simple y sangriento. No habría más reyes en el submundo estadounidense. Con la vieja guardia muerta y enterrada, Luciano reunió a líderes de las familias criminales italoamericanas más poderosas del país. Su idea fue audaz y revolucionaria: crear una junta directiva nacional para la mafia, a la que llamó The Commission. Incluiría a los jefes de las recién formadas Five Families de Nueva York, junto con figuras destacadas de centros importantes como Chicago, Buffalo y Cleveland. The Commission resolvería disputas, aprobaría asociaciones, dividiría territorios y daría luz verde a los golpes importantes, pero solo cuando fuera estrictamente necesario. Los rencores personales ya no conducirían a guerras totales. Cada decisión se tomaría por votación, como una junta de negocios real. El objetivo era claro: hacer que la organización fuera más estable, más eficiente y mucho más rentable. Y con eso nació la mafia estadounidense moderna. Pero The Commission era un gobierno y todo gobierno necesita un ejército, o más exactamente una policía secreta. Luciano y los otros jefes no tardaron en darse cuenta de que las reglas y las decisiones por sí solas no eran suficientes. Necesitaban una manera de hacerlas cumplir. Necesitaban un equipo que pudiera actuar rápidamente, sin dudar, y asegurarse de que todos siguieran las nuevas reglas. Fundamentalmente, los líderes de The Commission querían mantener sus manos limpias. Se estaban convirtiendo en ejecutivos adinerados. Querían permanecer detrás de escena, aislarse del trabajo sucio y evitar la silla eléctrica. Lo que necesitaban era un arma, una herramienta independiente para hacer el trabajo peligroso. Estaban buscando un grupo que pudiera manejar problemas sin hacer demasiadas preguntas. Silenciosos cuando era necesario, pero letales cuando se requería. Esta cuadrilla no sería parte de la cadena de mando regular dentro de una sola familia. Serían un recurso compartido. Serían a quienes llamarías cuando las cosas se pusieran serias. Cuando alguien se saliera de la línea, robara o se convirtiera en una amenaza para la estructura que The Commission estaba construyendo, este escuadrón los borraría. Entra Murder, Inc. El arma que Luciano necesitaba no se forjó en Sicilia. Se forjó en las calles ásperas y desesperadas de Brooklyn. Brooklyn, a finales de la década de 1920 y principios de la de 1930, era un lugar lleno de ruido, gente y marcados contrastes. Mientras que algunas áreas tenían calles tranquilas bordeadas de árboles y una sensación de orden, otros lugares como Brownsville, East New York y Ocean Hill estaban abarrotados, eran rudos y extremadamente pobres. Estos barrios estaban repletos de nuevos inmigrantes, refugiados judíos de Europa del Este e italianos del Sur, y la primera generación de niños nacidos en Estados Unidos. La vida allí no era fácil, el dinero escaseaba, los trabajos eran difíciles de conseguir y la gente hacía lo que tenía que hacer solo para salir adelante. Para muchos hombres jóvenes que crecían en estos deteriorados conventillos, el camino hacia el éxito legítimo parecía bloqueado. La escuela y el trabajo constante en la fábrica no ofrecían una salida a la pobreza, pero las calles ofrecían algo más. Ofrecían dinero rápido, ofrecían trajes llamativos y ofrecían una especie de respeto que venía con ser temido. No se necesitaba mucho para verse involucrado. Una pelea de adolescentes se convertía en un favor para un usurero local. Un favor se convertía en un robo se convertía en un contrato. Y en poco tiempo algunos de estos chicos estaban haciendo cosas serias para gente realmente seria. En barrios como Brownsville, la supervivencia requería más que solo suerte. Requería nervio, dureza y una total falta de empatía. Así fue como comenzó. Los muchachos que crecieron en estos lugares, chicos judíos como Abe Reles y chicos italianos como Harry Mayón, se convertirían en algunos de los hombres más peligrosos del país. Ellos eran los que llevaban a cabo los golpes, aplicaban las reglas y más tarde incluso daban las órdenes. No vinieron de la nada, vinieron de Brooklyn, y dos hombres en particular sabían exactamente cómo aprovechar su violencia. Nadie entendía cómo convertir el crimen en un negocio como Louis Lepke Buchalter. Su nombre ya tenía un inmenso peso en las calles de Nueva York. La gente le temía, pero también lo respetaban como un genio del crimen.
Lepke no era el tipo de persona que se metía en peleas en callejones o blandía un arma para parecer duro. Su verdadera fuerza provenía de lo inteligente y organizado que era. Trabajando desde el distrito de la confección de la ciudad, Lepke controlaba los sindicatos de esa industria con puño de hierro. Se trasladó a panaderías, transporte y manufactura. Construyó su poder a través del chantaje laboral. No solo infringía la ley, descubrió cómo sacar provecho de ella de forma silenciosa, eficiente y a una escala masiva. Su socio era Jacob Gurra Shapiro. Gurra no era muy hablador, pero no necesitaba serlo. Su trabajo era simple: parecer aterrador. Era un hombre robusto, corpulento y con voz áspera, y hacer que la gente se lo pensara 2 veces antes de decirle no a Lepke. Juntos controlaban sindicatos, obligaban a las empresas a pagar por protección y recaudaban millones. Si se necesitaba una huelga para presionar a un dueño de fábrica, Lepke hacía que sucediera. Si una huelga tenía que terminar porque el dueño pagaba, terminaba. Los dueños de negocios sabían que era mejor no rechazarlo. Cualquiera que intentara enfrentarlos era tratado rápidamente, a veces financieramente, a veces violentamente. Lepke planeaba todo. Gurra lo respaldaba. Uno tenía el cerebro, el otro tenía el músculo. Funcionaba porque se mantenían organizados y profesionales, a diferencia de las caóticas pandillas callejeras del pasado. Mientras Lepke se concentraba en las salas de juntas y los sindicatos, otro nombre estaba surgiendo en los rincones más oscuros de Brooklyn. Albert Anastasia, conocido como el Mad Hatter, sombrerero loco. Anastasia era diferente. No era tranquilo como Lepke. Era explosivo, impredecible y genuinamente aterrador. Su mundo era la zona portuaria, los muelles de Brooklyn. Este era un lugar brutal lleno de bienes robados, pagos por debajo de la mesa y amenazas constantes. Anastasia no solo sobrevivió allí, lo conquistó. Su temperamento era legendario y era rápido en usar violencia extrema. Ascendió en las bandas de los muelles siendo más despiadado que cualquier otro. Se dio cuenta desde el principio de que controlar los capítulos locales de la International Longshoremen's Association era clave. Una vez que se apoderó de ellos, nunca los soltó. Bajo el control de Anastasia, los muelles se convirtieron en su propio territorio privado. Las mercancías desaparecían regularmente, pero solo cuando él lo permitía. Los trabajos se repartían a quienes eran leales o le pagaban. Si alguien desafiaba su control, respondía con dureza. A veces el castigo era público, siempre brutal, y destinado a enviar un mensaje que resonaría hasta Manhattan. Anastasia no planeaba las cosas como Lepke. No necesitaba hojas de cálculo. Su poder provenía del miedo puro. Era un hombre que no ocultaba lo que era. Su violencia no era solo una herramienta, era su identidad. Mientras Lepke dirigía sus operaciones criminales como un CEO, Anastasia gobernaba su territorio como un señor de la guerra. Juntos mostraban 2 caras diferentes del crimen organizado en Nueva York, una tranquila y eficiente, la otra ruidosa y aterradora. Pero ambas eran efectivas, y ambas estaban ascendiendo rápidamente. Era inevitable que Lepke y Anastasia se cruzaran. Se dieron cuenta de que al combinar el genio organizativo de Lepke con el ejército de asesinos de Anastasia, podrían crear algo imparable. Pero antes de que pudieran gobernar el submundo, tenían que limpiar su propio patio trasero. Uno de los conflictos tempranos más importantes que ayudó a dar forma a lo que se convertiría en Murder Incorporated fue la violenta lucha con los Shapiro Brothers. Meyer, Irving y William Willie Shapiro eran 3 gánsteres judíos que ya eran bien conocidos en Brooklyn. Dirigían sus propias estafas en áreas como Williamsburg y Brownsville, territorio que Lepke codiciaba. Eran duros, independientes y arrogantes. No estaban interesados en ceder territorio a Lepke, que estaba ascendiendo rápidamente en el poder. Para Lepke, su negativa no era solo mala para los negocios, era un insulto, era personal. Desafiaba su dominio en el submundo judío. Necesitaba una respuesta contundente, que sirviera como advertencia a cualquier otro que pensara que podía operar de forma independiente. Lepke no solo envió una amenaza, declaró una guerra de exterminio. Hizo correr la voz a todos los sicarios conocidos en la zona, ofreciendo lucrativas recompensas por las cabezas de los 3 hermanos Shapiro. Irving Shapiro fue el primero en caer. Fue cazado y asesinado a tiros en el pasillo de su casa, en el 691 de Blake Avenue en Brooklyn, en julio de 1931. Fue un golpe de precisión, rápido y sucio. 2 meses después, el 17 de septiembre de 1931,
Su hermano Meyer Shapiro fue encontrado muerto a tiros en la húmeda bodega de un conventillo del Lower East Side en Manhattan. Los asesinos de Lepke los estaban eliminando uno por uno, cerrando la red. El mensaje era claro. El grupo de Lepke no iba a ceder hasta que toda la línea de sangre Shapiro fuera borrada. Pero la parte más escalofriante del conflicto, el acto que consolidaría la reputación de este nuevo escuadrón de asesinos, llegó el 20 de julio de 1934, cuando finalmente atraparon al último hermano, William Willie Shapiro. Willie había intentado desaparecer. Sabía que era el último hombre en pie. Se escondió en las sombras moviéndose constantemente, aterrorizado por cada coche que disminuía la velocidad cerca de él. Pero el alcance de Lepke era infinito. Sus sicarios finalmente encontraron a Willie. Lo que sucedió a continuación se hablaría en tonos susurrados durante años en las dulcerías y salas de billar de Brooklyn. Según el testimonio dado más tarde por los informantes, a Willie no solo le dispararon en la calle. Fue secuestrado y llevado a un pozo de arena vacío en Canarsie, una zona desolada lejos de las luces de la ciudad. Allí, un grupo de las estrellas en ascenso de Lepke, hombres que se convertirían en el núcleo de Murder Inc., lo estaban esperando. Entre ellos estaban Abe, Kid Twist Reles y Martin Bugsy Goldstein. Esta era su audición. Este fue su bautismo. Atacaron a Willie salvajemente, lo golpearon hasta que apenas podía mantenerse en pie, y luego, según la historia, hicieron algo que trascendió el simple asesinato. Comenzaron a palear arena sobre él, lo enterraron vivo. Mientras aún respiraba, aún consciente, aún rogando por su vida, llenaron el pozo. Empacaron la tierra sobre su rostro gritando hasta que el grito se detuvo. La noticia de esta atrocidad se extendió rápidamente por las calles. Si alguien tenía dudas sobre hasta dónde estaba dispuesto a llegar el grupo de Lepke, esas dudas se desvanecieron instantáneamente. Esto ya no se trataba solo de negocios, se trataba de sadismo. Se trataba de dominio total. La cuadrilla de Lepke estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ganar. Con los 3 Shapiros desaparecidos, su territorio estaba ahora bajo el control total de Lepke. Su poder había crecido y su mensaje había sido escuchado alto y claro. Esta despiadada victoria actuó como un faro. Atrajo una nueva ola de hombres jóvenes y violentos al círculo de Lepke, hombres que respetaban ese nivel de brutalidad. Trajo a los tipos duros judíos de Brownsville a la órbita de los asesinos italianos de Ocean Hill. Sus objetivos estaban comenzando a alinearse. La máquina se estaba ensamblando. Los arquitectos, Luciano, Lepke y Anastasia, tenían el plano. Ahora tenían a los trabajadores, y en la trastienda de una dulcería de 24 horas en Brownsville, la cinta transportadora de la muerte estaba a punto de encenderse. Si caminaba por la esquina de Saratoga y Livonia Avenue en la sección Brownsville de Brooklyn a mediados de la década de 1930, no notaría nada fuera de lo común. Era un barrio de clase trabajadora, una cuadrícula de conventillos de ladrillo y tendederos, lleno de sonidos de bebés que lloraban y vendedores ambulantes. En esa esquina se encontraba un pequeño y modesto negocio. Midnight Roses Candy Store. Para los niños del barrio era solo un lugar para comprar un pretzel de 2 centavos, un refresco de chocolate con huevo o un paquete de tarjetas de béisbol. Para los lugareños era un lugar para tomar un paquete de cigarrillos o hacer una pequeña apuesta en el juego de números diario. Estaba dirigido por una mujer llamada Rosie Gold, una matriarca dura y sensata que operaba un mostrador de dulces de 24 horas en la parte delantera y un pequeño y discreto burdel en los apartamentos de arriba. Pero Midnight Roses tenía un secreto. Era la sede de la corporación más mortífera de Estados Unidos. La trastienda de esta dulcería era el centro de despacho de Murder Inc. Fue aquí, en medio del olor a café rancio y humo de puro, donde los Boys from Brownsville, chicos de Brownsville, se sentaban y esperaban. No estaban esperando trabajo en las fábricas. Estaban esperando que sonara el teléfono público en la pared. Ese teléfono era su línea directa con la junta directiva del submundo. Cuando sonaba, el silencio caía sobre las mesas de cartas. El hombre que lo contestaba, generalmente un lugarteniente de alto rango como Luis Capone o Mendy Weiss, escuchaba atentamente, garabateaba algunas notas y luego colgaba. Se giraba hacia el grupo de hombres que estaban encorvados en las sillas y asentía. Había llegado un contrato. Alguien en algún lugar de Estados Unidos tenía que morir. Esta trastienda era la oficina de los condenados, y los hombres que se sentaban allí bromeando y bebiendo gaseosa mientras esperaban para matar, estaban a punto de convertirse en material de pesadilla. La lista de asesinos que llamaban a Midnight Roses su hogar
Era una colección de psicópatas que desafía la creencia. Estos no eran los gánsteres idealizados de la pantalla de plata. Eran sádicos que habían convertido el asesinato en un oficio de cuello azul. En el centro de la facción judía estaba Abraham Kid Twist Reles. Bajo, fornido y poseedor de un rostro que parecía tallado en granito, Reles era una criatura de pura volatilidad. Se ganó su apodo Kid Twist, Chico Giro, no por un movimiento de baile, sino por su método preferido de matar en sus primeros días, torcer el cuello de un hombre hasta que las vértebras se rompieran. Pero a medida que refinaba su oficio, Reles desarrolló un arma característica que se convertiría en un símbolo de la brutalidad de Murder Inc., el picayelo. Reles prefería el picayelo porque era silencioso, eficiente y fácil de ocultar. Tenía una técnica aterradora. Clavaba la punta de acero en la oreja de la víctima, perforando el cerebro instantáneamente. Causaba una hemorragia cerebral masiva que para un forense perezoso parecía un derrame cerebral. Reles no solo mataba, disfrutaba de la dominación que ejercía. Era ruidoso, agresivo y dominaba la sala por pura fuerza de terror. Era el tipo de hombre que robaría un pretzel a un niño de camino a estrangular a un jefe de la mafia. Sentado frente a él estaba a menudo su amigo más cercano y reflejo más oscuro, Martin Bugsy Goldstein. Si Reles era la ira del grupo, Goldstein era el humor retorcido. Lo llamaban Bugsy, chiflado, porque en la jerga de la época estaba Bugs, loco como un chinche. Goldstein se veía a sí mismo como el payaso de la matanza. Trataba el asesinato como una broma pesada. Era conocido por sus comentarios macabros. Acercaba a una víctima aterrorizada en un callejón, sonreía maníacamente y preguntaba: «Me necesitas como un agujero en la cabeza, ¿verdad?», antes de poner una bala o un agujero justo entre sus ojos. Para Goldstein, el ruego de una víctima no era una tragedia, era el remate de un chiste. Pero quizás el hombre más aterrador de la sala era el elegante y bien vestido Harry Pittsburgh Phil Strauss. Strauss no parecía un matón. Vestía como un banquero de Wall Street o un vendedor de alta gama. Usaba trajes a medida, corbatas de seda y sombreros fedora. Era apuesto, encantador y completamente desprovisto de alma humana. Las autoridades estiman que Pittsburgh Phil fue responsable de más de 500 asesinatos, 500 vidas extinguidas por un solo hombre. Strauss era único entre los sicarios por una razón escalofriante. Nunca llevaba un arma. Lo consideraba poco profesional y arriesgado ser atrapado con una pistola de camino a un trabajo. En cambio, Strauss era un improvisador. Llegaba a la escena del golpe con las manos vacías y usaba lo que estuviera disponible. Una cuerda, un cuchillo, una llave inglesa pesada, un picayelo o incluso sus propias manos. Convertía el mundo que lo rodeaba en un arsenal. Strauss trataba el asesinato con un desapego que desconcertaba a los psiquiatras. Para él, matar a un hombre no era diferente a comprar un periódico. Estrangularía a un objetivo en un automóvil, tiraría el cuerpo y luego iría inmediatamente a un restaurante y comería una comida abundante con gran apetito. Una vez, supuestamente se jactó de haber aprendido una nueva forma de apuñalar a un hombre para que la sangre no salpicara sus caros zapatos italianos. Era el artesano definitivo de la muerte, eficiente, creativo y completamente vacío por dentro. Mientras Reles, Goldstein y Strauss representaban el ala judía de la tropa de Brownsville, la facción italiana provenía de un barrio a solo unas pocas cuadras, Ocean Hill. Estaban liderados por Harry Happy Mayone. El apodo era una inmensa ironía. Mayone casi nunca sonreía. Llevaba un ceño fruncido permanente y pesado que lo hacía parecer perpetuamente aburrido o enojado. Mayone era un asesino melancólico y corpulento que lideraba a los Ocean Hill Hooligans con puño de hierro. No estaba interesado en el arte de la muerte como Strauss. Estaba interesado en la fuerza bruta de la misma. Cuando Mayone te golpeaba, te quedabas golpeado. A su mano derecha estaba Frank the Dasher Abandando. Llamativo, ruidoso y obsesionado con el béisbol, Abandando recibió su apodo porque tenía la costumbre de huir de las escenas de asesinato riendo. Era un depredador sexual y una fuerza caótica que aparentemente mataba por la pura descarga de adrenalina. Mientras Mayone era el líder de Rostro de Piedra, The Dasher era el perro salvaje sin correa. Estos dos grupos, los chicos judíos de Brownsville y los gamberros italianos de Ocean Hill, trabajaron juntos a la perfección. En los viejos tiempos de la mafia, tal cooperación habría sido imposible. Pero bajo las nuevas reglas de The Commission, la etnia no importaba. El talento importaba.
y el talento en la trastienda de Midnight Roses era innegable. Lo que hizo que Murder Inc. fuera verdaderamente aterrador no fueron solo los hombres, fue el sistema. Louis Lepke Buchalter y Albert Anastasia no solo reunieron una pandilla, construyeron una corporación. Se dieron cuenta de que la debilidad de la mayoría de las organizaciones criminales era la pasión. Los crímenes pasionales eran desordenados, dejaban evidencia, dejaban testigos. Entonces eliminaron la pasión. El Contract System, sistema de contratos, fue una obra maestra de aislamiento. Funcionaba con una estricta cadena de mando diseñada para proteger a los hombres en la cima. Comenzaba con decommission. Si un jefe en Chicago o Cleveland tenía un problema, por ejemplo, un contrabandista de alcohol rival o un líder sindical que se negaba a colaborar, no enviaba a sus propios hombres. Eso era demasiado arriesgado. En cambio, enviaban una solicitud a Decommission en Nueva York. Decommission votaría. Si el golpe era aprobado, la orden se transmitía a Lepke Buchalter para objetivos judíos o trabajos complejos, o Albert Anastasia para golpes más rudos de estilo de aplicación. Lepke o Anastasia luego llamaban a Midnight Roses. La belleza del sistema era que los asesinos, Reles, Strauss, Mayone, nunca sabían quién ordenó el golpe. No sabían por qué el objetivo tenía que morir. No les importaba. Para ellos la víctima era solo un nombre en un trozo de papel. Esto significaba que si un sicario era atrapado, no podía delatar al boss of bosses porque simplemente no sabía quién era el jefe. A los asesinos se les pagaba un salario. Este fue un concepto revolucionario en el submundo. En lugar de ser pagados por golpe, lo que podría llevar a la desesperación y al comportamiento imprudente, los hombres principales de Murder Inc. fueron puestos en un anticipo. Recibían un salario semanal constante que oscilaba entre $125 y $250 a la semana, una pequeña fortuna durante la Gran Depresión. Además del salario, recibían bonificaciones por trabajos difíciles, generalmente entre $1,000 y $5,000 por asesinato. Sus familias eran atendidas. Si un asesino iba a prisión, el Syndicate pagaba por su abogado y enviaba dinero a su esposa e hijos. Era un paquete de beneficios integral para el homicidio. La ejecución de un contrato era un ballet logístico. Murder Inc. no solo pasaba en auto y disparaba, planeaban. Cuando llegaba un contrato, el equipo se ensamblaba en función de sus habilidades específicas. Un equipo de asalto típico consistía en 3 o 4 hombres, cada uno con un papel específico, utilizando un sistema conocido como The Crash, el choque. Primero el Finger Man, hombre del dedo. Este era el explorador. Su trabajo era localizar al objetivo y aprender su rutina. Sale de su casa a las 8 de la mañana, compra un periódico en la esquina, pasea a su perro. El Fingerman observaba durante días, a veces semanas, hasta que encontraba la ventana perfecta de vulnerabilidad. Luego venía el Wheelman, conductor. Murder Inc. tenía un grupo de autos robados conocidos como drop cars, autos de descarte. Estos autos eran robados con semanas de anticipación y almacenados en garajes secretos alrededor de Brooklyn. En la noche del golpe, el Wheelman recogía el auto. Pero no solo lo usaban tal cual. Un especialista, a menudo Mendy Weiss, se encontraba con el auto en un lugar designado. Cambiaba las placas de matrícula por un juego robado de un auto de marca y modelo similar en un estado diferente. Esto significaba que si un testigo anotaba el número de la placa, la policía estaría persiguiendo un fantasma. Luego los Triggermen, gatilleros, generalmente 2 de ellos, Pittsburgh Phil y Bugsy Goldstein, o Reles y Happy Mayone, eran llevados al Crash Spot, punto de choque. El golpe en sí era rápido. No daban discursos, no se burlaban. Simplemente se acercaban, daban el golpe letal, ya fueran balas o un picahielo, y desaparecían. Saltaban de nuevo al auto, donde el Wheelman ya estaba acelerando el motor. Conducían unas pocas cuadras hasta un switch point, punto de cambio, preestablecido. Allí un segundo auto limpio estaría esperando. Tiraban el arma homicida en el primer auto, o la dejaban caer por una alcantarilla, saltaban al auto limpio y se alejaban a un ritmo tranquilo. Para cuando la policía llegaba a la escena, los asesinos a menudo estaban de vuelta en Midnight Roses, terminando su café o jugando una mano de pinocle. La atmósfera dentro de Midnight Roses era extrañamente doméstica. Estos hombres pasaban más tiempo juntos que con sus esposas. Desarrollaron una oscura camaradería, una hermandad de sangre. Tenían su propio lenguaje. Una pistola era una biscuit, galleta, o un canary, canario. Matar a alguien era hit, golpear, o take them for a ride, darles un paseo. Un informante de la policía era un stoolie, taburete o una rata.
Pasaban las largas horas de la noche jugando a las cartas, juegos como Klondike o Rummy, por grandes apuestas. Apostaban a cualquier cosa, partidos de béisbol, carreras de caballos, o cuánto tardaría una mosca en aterrizar en un terrón de azúcar. Pittsburgh Phil era un jugador empedernido que perdía el salario de toda su semana en una sola partida de cartas y luego se reía de ello, sabiendo que podía recuperarlo con un solo golpe de picayelo la noche siguiente. Pero bajo la risa y el humo siempre estaba la tensión. El teléfono en la pared era un recordatorio constante de su propósito. Eran depredadores en una jaula, esperando ser liberados. Se veían a sí mismos como soldados, pero no estaban luchando una guerra por territorio. Estaban luchando por la eficiencia. Se enorgullecían del clean job, trabajo limpio. Dejar un testigo se consideraba vergonzoso. Causar un desorden se consideraba de aficionado. Una historia famosa que circuló en la trastienda involucraba a Bugsy Goldstein y Seymour Blue Joe Magoon. Habían sido enviados a matar a un objetivo en un conventillo lleno de gente. Esperaron en el pasillo durante horas. Cuando el objetivo finalmente salió, estaba de la mano de su hija de 5 años. En los viejos tiempos un gángster podría haber dudado. Podría haber esperado un mejor tiro. Pero Magoon y Goldstein simplemente se miraron. Magoon supuestamente se encogió de hombros. Dieron un paso adelante, empujaron a la niña a un lado y vaciaron sus revólveres en el padre. Mientras la niña gritaba, caminaron tranquilamente escaleras abajo. Cuando un compañero sicario les preguntó más tarde, Magoon simplemente dijo: «El contrato no decía nada sobre una niñera». Esta era la escalofriante realidad de Murder Inc. No había código de honor. No había línea que no cruzaran. Habían despojado todos los mitos románticos de la mafia y solo quedaba la cruda y fea maquinaria de la muerte. Mientras Midnight Roses era la sede, el alcance de Murder Inc. se extendía mucho más allá de Brooklyn. The Commission se dio cuenta de que tenían un activo único. Si un mafioso en Los Ángeles necesitaba que alguien fuera asesinado, usar un sicario local de Los Ángeles era arriesgado. La policía local podría reconocerlo, pero si enviaban a Pittsburgh Phil Strauss desde Brooklyn, era un fantasma. No tenía antecedentes en California. Nadie conocía su rostro. Podía volar, matar al objetivo y estar en un avión de regreso a Nueva York antes de que el cuerpo se enfriara. Esto se convirtió en la National Troop, Tropa Nacional. Los asesinos de Murder Inc. eran enviados como vendedores en viajes de negocios. Viajaron a Detroit, a Chicago, a Miami y a Los Ángeles. Ayudaron al Cleveland Syndicate a purgar a sus enemigos. Ayudaron al Chicago Outfit a silenciar a los testigos. Eran el pegamento que mantenía unido al National Crime Syndicate. Aseguraron que no importaba a dónde corriera en Estados Unidos. Si The Commission lo quería muerto, usted estaba muerto. Para 1935, la máquina estaba funcionando a plena capacidad. Los muchachos de Midnight Roses estaban ocupados, eran ricos y temidos. Se sentían intocables. Tenían la protección de la policía, a la que a menudo se le pagaba, la protección de los políticos, que eran propiedad del Syndicate, y la protección del sistema mismo. Pero la arrogancia es algo peligroso. A medida que el número de cadáveres aumentaba, de docenas a cientos, el ruido se volvió demasiado fuerte para ignorarlo. La máquina estaba funcionando demasiado bien. Y en su arrogancia comenzaron a cometer errores. Comenzaron a creer que la cinta transportadora nunca se detendría, pero no tuvieron en cuenta el hecho de que incluso el perro más leal puede volverse contra su amo si se ve acorralado. Y en la trastienda de esa dulcería, en medio de los asesinos y el humo, había ojos observando, grabando y recordando cada gota de sangre. La máquina estaba a punto de enfrentar su mayor prueba, no por parte de la policía, sino por la paranoia de los hombres que la construyeron. Para 1935, la Office, oficina en Midnight Roses Candy Store, estaba funcionando con la eficiencia vibrante de una compañía de la lista Fortune 500. Pero una corporación es tan buena como su alcance. Para que el National Crime Syndicate funcionara realmente, para que la visión de Lucky Luciano de un submundo unido se sostuviera, los asesinos en Brownsville necesitaban demostrar que podían tocar a cualquiera, en cualquier lugar. En los viejos tiempos, si tenías problemas con un mafioso de Nueva York, podías correr. Podías subirte a un tren a Chicago, desaparecer en los campos de maíz del Medio Oeste o perderte en la niebla de Los Ángeles. La distancia era seguridad. Las fronteras estatales eran escudos. Murder Inc. destrozó esa ilusión. Convirtieron todo el mapa de Estados Unidos en un coto de caza. Demostraron que podías huir de tu pasado, pero no podías huir de la llamada telefónica que sellaba tu destino.
Ya sea que te escondieras en una granja en Jersey o en un restaurante en Minnesota, si The Commission votaba así, los chicos de Brooklyn ya estaban empacando sus maletas. Y nadie aprendió esta lección más duramente que un contrabandista de alcohol llamado Abe Wagner. Abe Wagner era un fantasma. Un veterano de las guerras de la Prohibición había cometido el error fatal de intentar jugar a dos bandos. Se había cruzado con las personas equivocadas en Nueva York, específicamente con los aliados de Lucky Luciano. Al darse cuenta de que sus días estaban contados en la Gran Manzana, Wagner hizo lo que cualquier hombre inteligente haría. Huyó. Corrió lejos. Trasladó a su esposa, Goldie, primero a Nueva Jersey, luego más adentro del corazón del país, y finalmente se instaló en St. Paul, Minnesota. Pensó que estaba a salvo. St. Paul era un refugio de gángsteres en los años 30, una ciudad santuario donde los criminales podían pagarle al jefe de policía y vivir en paz, siempre que no cometieran crímenes dentro de los límites de la ciudad. Wagner cambió su nombre. Se mantuvo discreto y trató de vivir una vida anónima dirigiendo un pequeño puesto de frutas. Pero subestimó la memoria del Syndicate. Para Lepke Buchalter y Albert Anastasia, dejar vivir a un traidor no era solo una molestia, era un signo de debilidad. Sentaba un mal precedente. Se emitió el contrato. Pero no enviaron un sicario local de Minnesota a sueldo. Enviaron a los ases. Harry Pittsburgh Phil Strauss y Martin Boxy Goldstein abordaron un tren en Nueva York. Iban vestidos como hombres de negocios en un viaje de ventas, llevando maletas que contenían trajes nuevos e intención letal. Llegaron a St. Paul y comenzaron la caza. Acecharon a Wagner durante días, aprendiendo su rutina, observando el puesto de frutas, esperando el momento en que su guardia estuviera baja. No querían matarlo en la oscuridad, querían enviar un mensaje. En una fría noche de 1932, Wagner entró en un restaurante local para cenar. Estaba con su familia, estaba relajado. Pensó que las millas entre él y Brooklyn le ofrecían protección. Se equivocó. Strauss y Goldstein entraron en el restaurante. No llevaban máscaras. No les importaban los testigos. En una muestra de horrible brutalidad que se convertiría en su sello distintivo, se acercaron a la mesa de Wagner. No solo le dispararon. Eso habría sido demasiado rápido. Según los informes, Pittsburgh Phil, el hombre que trataba el asesinato como un deporte, atacó a Wagner con un picahielo. Delante de los clientes que gritaban y su propia familia horrorizada, Ab Wagner fue masacrado. La brutalidad fue calculada. No se trataba solo de matar al hombre. Se trataba de destruir la idea de que alguien pudiera escapar. Strauss y Goldstein dejaron el cuerpo, salieron del restaurante y se desvanecieron en la noche, dirigiéndose de regreso a la estación de tren antes de que la policía local siquiera tuviera una descripción. El mensaje viajó de regreso a Nueva York en los cables del telégrafo. La distancia no importa. Podemos tocarte en cualquier lugar. Pero si el asesinato de Abe Wagner demostró que el Syndicate podía llegar a los rincones lejanos del mapa, el siguiente contrato importante demostraría algo aún más importante. Demostró que podían devorar a sus propios reyes. Para 1935, uno de los hombres más poderosos y peligrosos de Nueva York era Arthur Flegenheimer, mejor conocido en el mundo como Dutch Schultz. Schultz era una reliquia, era un beer baron, barón de la cerveza, del Bronx, un hombre que había sobrevivido a la caótica violencia de la Prohibición siendo más loco y más violento que cualquier otro. Era la antítesis de Lucky Luciano. Mientras Luciano era frío, corporativo y diplomático, Schultz era un paranoico delirante. Era tacaño, era ruidoso y vestía como un vagabundo a pesar de tener millones escondidos en cajas de metal. Pero en 1935, el holandés estaba acorralado. Estaba bajo una inmensa presión legal. Un cruzado fiscal especial llamado Thomas E. Dewey había hecho de su misión personal acabar con Schultz. Dewey no era como los jueces y policías corruptos que Schultz estaba acostumbrado a comprar. Dewey era implacable. Estaba destrozando el imperio de Schultz, allanando sus bancos de lotería e imputando sus declaraciones de impuestos. Schultz se estaba quebrando. Sentía que las paredes se cerraban. Y en su desesperación, se le ocurrió una solución que era pura locura. Decidió asesinar a Thomas Dewey. Para Schultz era simple aritmética. Si el hombre de la ley es el problema, matas al hombre de la ley. Pero para The Commission, Luciano, Lansky, Lepke y Costello, esta idea era un suicidio. Dewey no era un gángster rival. Era un funcionario del gobierno de alto perfil. Era un favorito de los medios.
Matarlo no detendría la investigación. Traería todo el peso del gobierno de Estados Unidos cayendo sobre todo el National Crime Syndicate. Traería al FBI, a la Guardia Nacional y una protesta pública que destruiría el lucrativo negocio que habían pasado 5 años construyendo. Schultz exigió una reunión. Se paró ante The Commission con el rostro rojo de rabia y expuso su plan. Se quejó de que Dewey necesitaba ser golpeado. Afirmó que podía hacerlo él mismo. The Commission escuchó con calma. Luego votaron. La respuesta fue unánime no. Luciano intentó explicárselo. «Es malo para el negocio, Dutch. Si matas a Dewey, todos arderemos». Schultz no se lo tomó bien. Estaba acostumbrado a ser el jefe. Estaba acostumbrado a que su palabra fuera ley. Salió furioso de la reunión gritando insultos. Juró que mataría a Dewey de todos modos, con o sin su permiso. «Lo haré yo mismo dentro de 48 horas», gritó. Ese arrebato selló su destino. Tan pronto como Schultz salió de la sala, el ambiente cambió de molestia a sombría resolución. The Commission se dio cuenta de que Dutch Schultz se había convertido en un lastre. Era un cañón suelto apuntando a la fundación de su imperio. Si mataba a Dewey, el fuego los incineraría a todos. Lucky Luciano miró alrededor de la mesa. La decisión fue tomada al instante. Para salvar al Syndicate, el holandés tenía que morir. El contrato fue entregado a los especialistas. Se lo entregaron a Lepke Buchhalter. Lepke sabía que este no era un golpe ordinario. Schultz viajaba con un ejército de guardaespaldas. Era paranoico y estaba fuertemente armado. Esto requería a los mejores hombres que Murder Inc. tenía para ofrecer. Lepke eligió a su equipo cuidadosamente. Seleccionó a Charles de Buck, Workman y Emmanuel Mendy Wise. Workman era una elección interesante. A pesar de su apodo de Buck, el bicho, que implicaba locura, Workman era conocido por ser increíblemente tranquilo. Era un profesional que se enorgullecía inmensamente de su trabajo. Se jactaba de tener 20 muescas en su pistola, 20 golpes para la mafia, y nunca había matado al tipo equivocado. Era un cirujano con un revólver. Mendy Wise era la mano derecha de Lepke, un hombre de fuerza bruta y lealtad total. Eran una pareja perfecta. La fecha fue fijada, 23 de octubre de 1935. Dutch Schultz se estaba escondiendo en Newark, Nueva Jersey. Había establecido un cuartel general temporal en la trastienda de un restaurante llamado Palace Chop House en el 12 de East Park Street. Se sentía seguro allí, rodeado de sus principales lugartenientes. Su contador Otto Abadaba Berman, su guardaespaldas principal Abe Landau y su corpulento conductor Lulu Rosenkrantz. Era una noche lluviosa y miserable de miércoles. Dentro del Chop House el aire era cálido y olía a carne y humo de puro. Schultz estaba sentado en una mesa en la parte de atrás, revisando filas de cifras con Berman. Estaba obsesionado con su dinero, contando cada centavo incluso mientras los verdugos se acercaban. Alrededor de las 10:15 de la noche, un sedán negro se detuvo en la acera de afuera. Workman y Weiss salieron, levantando sus cuellos contra la lluvia. Revisaron sus armas. Workman llevaba un revólver calibre .38. Weiss llevaba una escopeta recortada. Entraron en el restaurante. El barman levantó la vista sobresaltado, pero antes de que pudiera hablar comenzó el tiroteo. Weiss se quedó cerca del frente para proporcionar cobertura y ocuparse de los guardaespaldas. Vio a Lulu Rosenkrantz y Abe Landau. Weiss desató la escopeta. El rugido fue ensordecedor en el espacio cerrado. La explosión destrozó a los guardaespaldas, enviándolos a chocar contra mesas y a romper platos. Mientras tanto, Charles Workman se dirigió a la trastienda. Estaba buscando al holandés. Vio a 2 hombres en una mesa, Berman el contador y Landau, que estaba herido pero aún intentaba alcanzar su arma. Workman disparó rápido y preciso. Le disparó a Berman, el genio matemático de la mafia, matándolo casi instantáneamente. Puso más balas en Landau. ¿Pero dónde estaba Schultz? La mesa estaba vacía. Workman escaneó la habitación. Notó que la puerta del baño de hombres estaba ligeramente entreabierta. La abrió de una patada. Allí, de pie en el urinario, estaba el barón de la cerveza del Bronx. Dutch Schultz, el hombre que había aterrorizado a Nueva York durante una década, fue atrapado indefenso. Giró la cabeza. Una expresión de shock cruzó su rostro. Workman no dudó. Levantó su .38 y disparó 2 veces. Una bala alcanzó a Schultz justo debajo del corazón. Fue una herida devastadora. La bala rebotó en una costilla y desgarró sus órganos internos, seccionando su tracto digestivo. Era una bala oxidada, dijeron algunos. A menudo los gánsteres sumergían balas en ajo o las dejaban oxidar para asegurar la infección.
aunque el daño por sí solo fue suficiente. Schultz se derrumbó sobre el suelo de baldosas. Workman retrocedió satisfecho. Se giró y salió del baño. En el comedor reinaba el caos. Wise y Workman huyeron en la noche dejando atrás un matadero. Pero en un giro de ironía, Dutch Schultz no murió de inmediato. Tampoco sus guardaespaldas. Rosenkrantz y Landau, a pesar de estar acribillados a balazos, lograron tropezar fuera del restaurante y disparar salvajemente al coche que huía antes de colapsar en la acera. Dentro, Schultz se arrastró fuera del baño y se desplomó sobre una mesa, gimiendo de agonía. Lo que siguió es uno de los capítulos más extraños de la historia criminal. Dutch Schultz fue trasladado de urgencia al hospital de la ciudad de Newark. Se aferró a la vida durante 22 horas agonizantes. A medida que la infección se propagaba y su fiebre se disparaba a niveles letales, Schultz comenzó a delirar. La policía se sentó junto a su cama, un estenógrafo listo con un bolígrafo, esperando que el jefe moribundo nombrara a su asesino o revelara los secretos del Syndicate. Pero Schultz no les dio nombres, les dio poesía. A la deriva, entrando y saliendo de un estado de confusión inducido por la morfina, Schultz habló en una corriente de conciencia que sonaba como una pesadilla surrealista. Sus palabras fueron transcritas verbatim por la policía y siguen siendo un vistazo inquietante a la mente de un asesino moribundo. Susurró cosas como: un niño nunca ha llorado, ni lanzado 1000 Kim. Madre es la mejor apuesta, y no dejes que Satán te arrastre demasiado rápido. Sopa de frijoles canadiense francesa, quiero pagar, que me dejen en paz. Era el galimatías de un cerebro que se apagaba, fragmentos de recuerdos de la infancia mezclados con la culpa y el miedo de su vida violenta. En un momento pareció dirigirse a The Commission, que había ordenado su muerte. Vamos, abran los patos de jabón. Los desollinadores, hablen con la espada. Cállate, tienes una boca grande. Finalmente, el 24 de octubre de 1935, el holandés pronunció su última frase coherente: mamá, mamá, mamá. Luego murió. Con Schultz muerto, el mensaje de The Commission fue inconfundible. Nadie es más grande que la Junta. Si amenazas la estabilidad del negocio, serás eliminado. No importaba si eras un soldado de la calle o un jefe multimillonario. La máquina trata a todos por igual. Durante los siguientes años, Murder Inc. operó en su apogeo. Eran intocables, pero para 1939, la atmósfera en Nueva York comenzó a cambiar. La edad de oro de la impunidad se estaba resquebrajando. El fiscal especial Thomas Dewey, el hombre que Schultz había querido matar, era ahora fiscal de distrito. Y no se detenía. Estaba desmantelando sistemáticamente las estafas. Estaba haciendo voltear a los testigos, concediendo inmunidad y presionando a los chicos de nivel inferior para que entregaran a los jefes. Lepke Buchhalter, el genio CEO de Murder Inc., sintió que el calor aumentaba. Era un fugitivo escondido en casas de seguridad en todo Brooklyn, moviéndose cada pocas noches, y en la oscuridad de la clandestinidad, Lepke comenzó a perder su legendaria calma. Comenzó a volverse paranoico. Se dio cuenta de que durante la última década, docenas de hombres habían pasado por la trastienda de Midnight Roses. Docenas de conductores, vigilantes y jugadores marginales conocían su nombre. Conocían el sistema. Y si Dewey llegaba a solo uno de ellos, la silla eléctrica estaba esperando. Entonces Lepke tomó una decisión que finalmente condenaría a la organización. Ordenó una purga. Ya no era suficiente matar enemigos. Tenía que matar amigos. Cualquiera que supiera demasiado, cualquiera que mirara a un policía de la manera equivocada, cualquiera que pidiera un préstamo, todos tenían que irse. El año 1939 se convirtió en un baño de sangre de limpieza interna. El 28 de enero de 1939 se encontraron los cuerpos de Isidore Friedman y Louis Cohen. Friedman era un asociado del Syndicate que había sido citado por Dewey. Ni siquiera había testificado todavía. La mera posibilidad de que pudiera hablar fue suficiente. Fueron ejecutados como un ataque preventivo. 3 meses después, el 25 de abril, fue Abraham Whitey Friedman. No tenía relación con Isidore, pero sufrió la misma suerte. Whitey era uno de los propios ejecutores de Lepke en el distrito de la confección. Había sido arrestado y liberado bajo fianza reducida, una señal clásica de que podría haber llegado a un acuerdo. Lepke no esperó para averiguarlo. Envió a Pittsburgh Phil y Mandy Wise. Atraparon a Whitey en una esquina y le dispararon 2 veces. La paranoia se extendió hacia el oeste. Harry Greenberg, un antiguo asociado de Bugsy Siegel, se estaba escondiendo en Hollywood. Estaba arruinado y desesperado.
cometió el error de escribir una carta a Lepke pidiendo un préstamo de $5.000. Para un hombre racional era una solicitud de ayuda de un viejo amigo. Para el paranoico Lepke era una amenaza. «Págame o hablo». Lepke envió la carta a Bugsy Siegel en Los Ángeles con una simple instrucción: «Mátalo». El 22 de noviembre de 1939, Harry Greenberg fue asesinado a tiros 5 veces en su entrada por un equipo que incluía a Siegel y Frankie Carbo. Murder Inc. se estaba devorando a sí misma. La lealtad que mantenía unido al grupo se estaba disolviendo en un baño de ácido y sospecha. Pero el símbolo más espeluznante de esta purga paranoica fue la muerte de Hyman Curly Holtz. Curly Holtz era un veterano del chantaje laboral. Había estado con Lepke desde la década de 1920. Ayudó a dirigir las enormes redes de tráfico de drogas que movían heroína desde China a Estados Unidos. Era uno de los que más ganaba. Pero Lepke se convenció de que Curly estaba robando. Creyó que Holtz estaba reteniendo un porcentaje del dinero de la droga. En el nuevo mundo de 1939, no obtenías un juicio y no obtenías la oportunidad de explicarte. El contrato fue para Pittsburgh Phil Strauss. Ahora Pittsburgh Phil tenía un problema. Había tirado tantos cuerpos en el East River a lo largo de los años que había comenzado a notar un patrón. Flotaban. A medida que los gases en el cuerpo se expandían durante la descomposición, los cadáveres salían a la superficie, creando titulares y evidencia. Strauss, siempre el innovador, decidió que necesitaba un mejor ancla. Los bloques de cemento eran demasiado desordenados. Las cadenas podían resbalar. Necesitaba algo pesado, algo fácilmente disponible en los almacenes de la mafia. Encontró la solución: slot machines, máquinas tragamonedas. El Syndicate tenía miles de máquinas tragamonedas ilegales almacenadas en almacenes, esperando que el calor disminuyera. Eran pesadas, hechas de hierro fundido y acero. Pittsburgh Phil y Bugsy Goldstein agarraron a Curly Holtz. No le dispararon. Lo apuñalaron repetidamente con picahielos, violencia tranquila e íntima. Luego arrastraron su cuerpo sangrante a un almacén. Tomaron una pesada máquina tragamonedas, envolvieron alambre grueso alrededor del torso de Holtz y lo ataron al dispositivo de juego. Condujeron hasta el muelle y empujaron el paquete a las turbias aguas del East River. Fue una broma oscura y macabra. Curly Holtz, un hombre que había jugado con su vida, fue literalmente atado a un one-armed bandit, bandido de un solo brazo, para la eternidad. Pero incluso los mejores planes fallan. El cuerpo finalmente se liberó o la máquina se movió. Cuando Curly Holtz apareció, fue un sombrío recordatorio para el submundo. Lepke está perdiendo la cabeza. Nadie está a salvo. Este reinado de terror, este intento desesperado de silenciar al mundo matando a todos en él, tuvo el efecto contrario. Aterrorizó a los soldados. Hombres que habían sido leales durante años comenzaron a mirar por encima del hombro. Comenzaron a preguntarse: ¿soy el siguiente? Y en una celda de la cárcel en Brooklyn, un hombre llamado Abe Reles, el Kid Twist, el asesino del picayelo, estaba viendo las noticias. Vio a sus amigos morir. Vio que la purga se llevaba a hombres que habían hecho mucho menos que él. Reles miró la silla eléctrica, miró la paranoia de Lepke, y se dio cuenta de que la lealtad era un pacto suicida. La máquina estaba rota, y por primera vez en su vida, el sicario más peligroso de Brooklyn estaba aterrorizado. El canario estaba a punto de cantar. El año 1940 comenzó con una tranquilidad engañosa en los barrios de Nueva York. La máquina Murder Inc. había estado funcionando durante casi una década, moliendo cuerpos y escupiéndolos en lotes baldíos y pozos de cal. Habían matado a más de 500 personas. Habían matado a jueces, habían matado a fiscales y habían matado a sus propios jefes. Se sentían invencibles. Pero en la oficina del fiscal de distrito en Brooklyn se estaba gesturando una tormenta. Un nuevo fiscal había asumido el cargo, un hombre llamado William O'Dwyer. O'Dwyer era un inmigrante irlandés que había subido la escalera desde caminar una ronda como policía de la calle hasta convertirse en juez, y ahora el fiscal de distrito. Conocía las calles, conocía el olor a miedo, y lo más importante, sabía que la única forma de romper una máquina construida sobre el silencio era hacer gritar a alguien. O'Dwyer tenía un arma secreta. Su asistente principal, Burton Turcus. Turcus era un abogado brillante y obstinado que estaba obsesionado con el Syndicate. Había mapeado las conexiones. Sabía que Midnight Roses no era solo una dulcería. Sabía que Lepke Buchalter no era solo un chantajista laboral. Pero saberlo y demostrarlo eran dos cosas diferentes.
El Syndicate estaba protegido por la omertá, el código de silencio. Los testigos desaparecían, los jurados eran sobornados y los propios asesinos eran sociópatas endurecidos que preferían freírse en la silla eléctrica antes que ser etiquetados como rata. O'Dwyer y Turkus necesitaban un milagro. Necesitaban una grieta en la represa. Necesitaban que uno de los Boys from Brownsville se quebrara. Y encontraron su eslabón débil en el lugar más improbable, los ojos fríos y muertos de Abraham Kid Twist Reles. El hilo que desharía todo el suéter era un hombre muerto llamado Joseph Rosen. Rosen no era un gángster, no era un jefe rival, era un don nadie. A mediados de la década de los 30 había sido dueño de un pequeño negocio de camiones en el distrito de la confección, pero Lepke Buchalter lo había obligado a irse. Arruinado y amargado, Rosen abrió una pequeña dulcería en el 725 de Sutter Avenue en Brooklyn. Pero Rosen tenía un defecto fatal, hablaba demasiado. Comenzó a decirle a la gente del barrio que sabía cosas sobre Lepke. Insinuó que podría ir al fiscal especial, Thomas Dewey. Estaba desesperado por dinero y pensó que un pequeño chantaje podría ayudarlo a alimentar a su familia. Fue un error de cálculo suicida. Lepke no pagaba chantaje, pagaba con plomo. En 1936 llegó la orden. El equipo de asalto era una alineación de estrellas: Mendy Weiss, Louis Capone, Pittsburgh, Phil Strauss y Abe Reles. Emboscaron a Rosen en su propia tienda. Le dispararon 17 veces. Fue un exceso de fuerza, un mensaje para cualquiera que pensara en abrir la boca. Durante 4 años el caso Rosen estuvo en un archivo frío. Pero Turkus lo desenterró. Encontró un testigo, no un testigo ocular del tiroteo, sino alguien que podía situar a Reles en la escena. No era suficiente para condenar, pero era suficiente para arrestar. A principios de 1940 la policía hizo una redada en Brownsville. Detuvieron a Reles, Bugsy Goldstein y Happy Mayone. Los arrojaron a celdas separadas en la cárcel de Raymond Street. Por primera vez en su vida, Abe Reles estaba solo. El Kid Twist, que había aterrorizado a Brooklyn con un picahielo, fue despojado de su equipo, sus armas y su confianza. Turkus jugó un juego psicológico. Dejó que Reles se sentara en el silencio. Lo dejó pensar en la silla eléctrica. Reles sabía la matemática. Había cometido docenas de asesinatos. Si iba a juicio, perdería. Si perdía, iría a Sing Sing. Y en Sing Sing, Old Sparky, viejo chispeante, estaba esperando. El miedo a la muerte es un poderoso disolvente. Disolvió el código de silencio. Disolvió la lealtad. Reles miró las paredes de cemento de su celda y se dio cuenta de que Lepke Buchalter no iba a salvarlo. Albert Anastasia no vendría con un abogado. Era prescindible. En una tarde tranquila de 1940, Reles envió un mensaje al fiscal de distrito. «Quiero hablar». Cuando Turkus se sentó con él, Reles no solo ofreció algunos nombres, ofreció el mundo entero. «Puedo darte a los que lo hicieron», dijo con la voz apagada. «Puedo darte a los que lo ordenaron. Puedo darte el banco, puedo darte a The Commission». El canario estaba listo para cantar. Lo que siguió fue uno de los confesionarios más espeluznantes de la historia legal. Durante 12 días Abe Reles habló durante horas llenando cientos de páginas de transcripciones. Los estenógrafos tuvieron que ser rotados porque se les acalambraban las manos de escribir la letanía de la muerte. Reles no se contuvo. Describió asesinatos con el detalle casual de un hombre dando indicaciones para llegar a una tienda de comestibles. Les habló de Irving Puggy Feinstein, un pequeño corredor de apuestas que se había cruzado con Albert Anastasia. Reles describió cómo él, Pittsburgh Phil y Bugsy Goldstein atrajeron a Feinstein a una casa. Describió cómo lo estrangularon. Pero Feinstein se defendió. Sus dientes se hundieron en la mano de Reles. Entonces lo remataron con un picahielo. Luego, para destruir la evidencia, llevaron el cuerpo a un lote baldío y le prendieron fuego. Les habló de Walter Sage, un usurero que intentó robar. Reles se rió mientras describía cómo ataron a Sage a una máquina tragamonedas y lo arrojaron al Swan Lake en los Catskills. Se rió entre dientes sobre el hecho de que el cuerpo flotó de todos modos porque el marco de la máquina tragamonedas era de madera, no de hierro, un error del que aprendieron. Les habló de George Rudnick, un presunto informante. Describió cómo Frank, de Dasher Abandando, apuñaló a Rudnick con un picahielo, y cuando el hombre siguió gimiendo, Happy Mayone agarró un cuchillo de carnicero de un bloque de carnicero y le aplastó el cráneo. Luego metieron el cuerpo en un auto,
doblándolo como una maleta barata porque era demasiado alto para caber en el maletero. Turkus escuchó, horrorizado pero fascinado. Se dio cuenta de que había encontrado oro. Reles no solo estaba confesando sus propios crímenes, les estaba entregando todo el liderazgo de Murder Inc. Estaba poniendo la cuerda alrededor del cuello de sus mejores amigos. Pero una confesión es solo palabras. Turkus necesitaba un espectáculo. Necesitaba poner a este monstruo en un estrado frente a un jurado y hacer que le creyeran. La primera prueba de la traición de Reles fue el juicio de la cuadrilla de Ocean Hill, Happy Mayone y Frank de Dasher Abandando. El cargo era el asesinato de George Rudnick. La sala del tribunal en Brooklyn estaba abarrotada. Reporteros de todos los periódicos del país luchaban por los asientos. Lo llamaron el Murder Inc. Trial, juicio de Murder Inc. Cuando Abe Reles entró en la sala del tribunal, el aire fue aspirado fuera de la sala. Estaba rodeado por una falange de agentes de policía. Vestía un traje barato y una mueca nerviosa. En la silla del acusado, Happy Mayone lo miró fijamente. Mayone, el hombre que nunca sonreía, parecía querer arrancar la garganta de Reles con sus dientes. Abandando solo parecía confundido, como si no pudiera creer que su compañero de copas realmente estuviera haciendo esto. Reles subió al estrado y los destruyó. Relató el asesinato de Rudnick con detalles vívidos y repugnantes. Describió el picahielo, describió el cuchillo de carnicero. Pero el detalle que selló su destino fue una discusión extraña, casi cómica, sobre una nota. Reles le dijo al jurado que después de matar a Rudnick, querían que pareciera un asesinato de rata para despistar a la policía. Decidieron escribir una nota a máquina y meterla en el bolsillo del hombre muerto. Se suponía que la nota decía, amigo de Dewey, pero hubo un problema. Ninguno de estos asesinos endurecidos sabía deletrear amigo. Reles describió la escena. Pittsburgh Phil se sentó en una máquina de escribir tecleando con dedos manchados de sangre. F-R-E-I-N-D, tecleó Strauss. Reles argumentó, no, es F-R-I-E-N-D. Discutieron sobre la ortografía mientras un cadáver se enfriaba en el suelo junto a ellos. Rompieron 2 borradores antes de rendirse y simplemente tirar el cuerpo sin la nota. El jurado estaba hipnotizado. Era un detalle demasiado absurdo para ser inventado. Humanizó a los asesinos de la peor manera posible, mostrándolos como carniceros torpes y analfabetos. Los abogados defensores gritaron. Llamaron a Reles mentiroso, rata, un psicópata que diría cualquier cosa para salvar su propio pellejo. Pero el jurado le creyó. El veredicto llegó rápido. Culpables. Mayone y Abandando fueron sentenciados a muerte. Fueron sacados a rastras de la sala del tribunal, gritando maldiciones a Reles. Fueron ejecutados en la silla eléctrica en Sing Sing el 19 de febrero de 1942. Uno caído, faltan 2. Los siguientes en la lista fueron los pesos pesados. Harry Pittsburgh Phil Strauss y Martin Bugsy Goldstein. El cargo fue el asesinato de Peggy Feinstein. Strauss sabía que estaba en problemas. Sabía que Reles tenía las pruebas contra él. Entonces, el hombre que había matado a 500 personas con la fría precisión de una máquina, decidió intentar una táctica diferente. Locura. Cuando Strauss apareció en la corte estaba irreconocible. Había dejado de afeitarse. Se dejó crecer una barba larga y salvaje. Dejó de lavarse. Murmuraba constantemente para sí mismo. Masticaba la correa de cuero de su maletín durante el testimonio. Guiñaba un ojo a los miembros del jurado. Fingía atrapar moscas en el aire. Fue una actuación digna de Broadway. Su abogado argumentó que este hombre era un lunático, mentalmente incapacitado para ser juzgado. Pero Abe Reles no iba a tolerarlo. Desde el estrado de los testigos, Reles miró a su antiguo socio, el hombre con el que había viajado por el país, el hombre con el que había compartido comidas después de desmembrar cuerpos, y se rió. «No está loco», le dijo Reles al jurado. «Solo está asustado, está montando un espectáculo porque huele la carne quemada». Reles llevó al jurado a través del asesinato de Feinstein. Describió cómo Goldstein sostuvo las piernas de la víctima mientras Strauss apretaba la cuerda. Describió cómo bromearon sobre que Feinstein solo tenía $8 en el bolsillo. Ni siquiera es suficiente para un bistec decente, se había quejado Goldstein. El testimonio fue devastador. Despojó la defensa de locura y reveló a Strauss por lo que era, un sociópata a sangre fría que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El jurado no se creyó la actuación. El 19 de septiembre de 1940 se emitió el veredicto: culpable. Strauss abandonó la actuación de inmediato.
Mientras se lo llevaban, miró a Reles y escupió en el suelo. «Te veo en el infierno, Kid». Strauss y Goldstein fueron atados a Old Sparky el 12 de junio de 1941. El canario estaba cantando y el cementerio se estaba llenando. Con los sicarios desaparecidos, O'Dwyer y Turkus apuntaron a los arquitectos. Querían a los jefes. Tenían suficiente contra Lepke Buchalter para encarcelarlo, pero el verdadero premio era el propio Lord High Executioner, Lord Alto Verdugo, Albert Anastasia. Anastasia era la fuerza aterradora detrás de la facción italiana. Reles lo había implicado en docenas de asesinatos, pero el más condenatorio fue el asesinato de Pete Panto, un valiente estibador que había intentado luchar contra la corrupción de la mafia en el muelle. Reles dijo a los fiscales que Anastasia ordenó personalmente la muerte y el entierro de Panto en un pozo de cal en Nueva Jersey. Abe Reles era el único testigo que podía vincular directamente a Anastasia con el asesinato. Sin él, el caso no era nada. Con él, el Mad Hatter se dirigía a la silla. El Syndicate estaba en pánico. Pusieron un precio de $100.000 por la cabeza de Abe Reles, una suma asombrosa, equivalente a casi $2 millones hoy en día. Todos los sicarios en Estados Unidos buscaban una manera de llegar a él. Para proteger a su testigo estrella, la oficina del fiscal de distrito trasladó a Reles al Half Moon Hotel en Coney Island. Se suponía que era una fortaleza. Reles fue colocado en la habitación 623 en el 6º piso. La seguridad era asfixiante. Había 6 agentes de policía asignados para custodiarlo 24 horas al día. 3 estaban estacionados en la habitación de al lado y 3 estaban en el pasillo. La puerta estaba cerrada con llave. La escalera de incendios estaba vigilada. Las ventanas estaban cerradas con alambre. Reles pasaba sus días paseando por la habitación, fumando puros y escuchando la radio. Era arrogante. Les dijo a los guardias que después de los juicios abriría un nuevo negocio y viviría como un rey. No parecía darse cuenta de que en el submundo no hay plan de jubilación para las ratas. 12 de noviembre de 1941. Un viento frío soplaba desde el océano Atlántico. Dentro de la habitación 623, Reles estaba durmiendo. Los guardias estaban en la habitación contigua, jugando a las cartas, bebiendo café. Alrededor de las 7 de la mañana se escuchó un golpe en el patio de abajo. Un cuerpo yacía en el techo de cemento de la extensión de la cocina 3 pisos más abajo. Era Abe Reles. Estaba muerto, el canario que podía cantar pero no podía volar. La policía inmediatamente emitió una historia que sonó para muchos como un mal chiste. Afirmaron que Reles, el hombre que había aterrorizado a Brooklyn, había intentado escapar. Señalaron la ventana. 2 sábanas habían sido atadas y anudadas a un radiador. La teoría oficial era que Reles, temiendo el próximo testimonio o quizás aburrido del confinamiento, intentó bajar a la ventana de abajo, deslizarse en la habitación y escabullirse del hotel. Pero los detalles no cuadraban. Primero, Reles le tenía pánico a las alturas. Sus amigos sabían que no se acercaría a un balcón, y mucho menos se subiría a una ventana del 6º piso en una sábana. Segundo, los nudos eran profesionales, demasiado profesionales. Reles no sabía cómo hacer nudos de marinero. Tercero, el cuerpo aterrizó lejos de la pared, lo que sugiere que fue arrojado, no que se cayó. Y finalmente, ¿por qué escaparía? Tenía inmunidad. Era el testigo estrella. Si escapaba, sería cazado por la mafia en cuestión de horas y torturado hasta la muerte. Dentro del hotel, estaba a salvo. Afuera, era un hombre muerto. Las calles de Brooklyn sabían la verdad, o al menos la verdad que tenía sentido. La mafia lo había alcanzado. Circularon rumores de que los guardias de policía habían sido sobornados. El dinero del Syndicate era infinito y a los policías se les pagaba poco. Algunos susurraron que Frank Costello, el diplomático de la mafia, había pagado $50.000 a los guardias para que miraran hacia otro lado mientras un sicario entraba en la habitación y arrojaba a Reles por la ventana. Otros dijeron que los propios guardias lo hicieron. The canary could sing, but he couldn't fly. El canario podía cantar, pero no podía volar. Se convirtió en el chiste oscuro del barrio. La investigación fue una farsa. Los 6 agentes de policía de servicio afirmaron que estaban dormidos o en el baño. No escucharon nada. Nadie fue acusado nunca del asesinato de Abe Reles. Los oficiales fueron degradados por negligencia, pero ninguno fue a prisión. Con Reles muerto en el cemento, el caso contra Albert Anastasia se evaporó instantáneamente. El fiscal de distrito había perdido su único vínculo. Anastasia, que había estado escondido, quedó libre.
Continuaría gobernando la zona portuaria durante otros 16 años, intocable. Pero mientras Anastasia sobrevivió, el daño a Murder Inc. ya estaba hecho. Reles había vivido lo suficiente como para destruir el núcleo del grupo. Mayone estaba muerto. Abandando estaba muerto. Strauss estaba muerto. Goldstein estaba muerto. Y sentado en una celda en Sing Sing, el boss of bosses, Lepke Buchhalter, se dio cuenta de que incluso con Reles desaparecido, todavía había suficientes susurros para enterrarlo. El canario podría estar muerto, pero la canción ya estaba grabada. Para 1941, el Canary estaba muerto en un tejado en Coney Island, pero su canción aún resonaba en los pasillos de la justicia. Abe Reles había proporcionado el mapa, y ahora el fiscal de distrito William O'Dwyer seguía el camino directamente a la cima de la montaña. Las autoridades habían cortado los tentáculos del pulpo. Los sicarios, Strauss, Goldstein, Mayone, Abandando, estaban muertos o esperando morir. Pero la cabeza de la bestia seguía respirando. Louis Lepke Buchhalter, el hombre que trataba el asesinato como una hoja de cálculo, el hombre que se sentó en The Commission, el hombre que había ordenado cientos de muertes sin siquiera levantar la voz. Actualmente estaba cumpliendo una sentencia de 14 años en una prisión federal por tráfico de narcóticos. Pensó que estaba a salvo. Pensó que los cargos federales eran un escudo contra la silla eléctrica en Nueva York. Creía que sus caros abogados podrían mantenerlo enredado en apelaciones hasta que los testigos murieran de viejos o por accidentes. Pero subestimó la furia del Estado. Nueva York no lo quería en una celda. Lo querían bajo tierra. El juicio de Lepke Buchhalter comenzó el 30 de noviembre de 1941 en una abarrotada sala del Tribunal de Brooklyn. A su lado estaban sus dos leales lugartenientes, Mandy Weiss y Louis Capone, sin relación con Al. El cargo era el asesinato del dueño de la dulcería, Joseph Rosen. Fue un espectáculo. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un jefe importante de la mafia, un miembro de The Commission, estaba siendo juzgado por asesinato. No evasión de impuestos, no chantaje, asesinato. Lepke parecía tranquilo. Vestía trajes caros y miraba al jurado con el aburrimiento distante de un CEO en una reunión de accionistas. Creía que el sistema que había construido lo protegería. Creía que sin Abe Reles, el caso de la fiscalía era débil. Pero estaba equivocado. El fiscal Barton Turcus tenía otro as bajo la manga. Entra Albert TikTok Tannenbaum, un sicario de Murder Inc. Tannenbaum se había ganado su apodo porque supuestamente mataba con la precisión de un reloj. A diferencia de Reles, Tannenbaum no se había caído de una ventana. Estaba vivo y estaba dispuesto a hablar. Tannenbaum subió al estrado y señaló directamente al jefe. Testificó que escuchó a Lepke dar la orden. Citó la rabia de Lepke. «Quiero que golpeen a Rosen. Quiero que ese hijo de puta muera». Luego vino Max Rubin, el antiguo cobrador de dinero de Lepke. Rubin ya había sobrevivido a un disparo en la cabeza por parte de un pistolero del Syndicate para mantenerlo callado. La bala no había logrado silenciarlo. En cambio, lo hizo vengativo. Testificó que escuchó a Lepke y Weiss planear el golpe en detalle. La evidencia fue abrumadora. El jurado deliberó durante solo 4 horas. El 2 de diciembre de 1941, el capataz se puso de pie. La sala contuvo la respiración. «Culpable». Lepke no se inmutó, pero sus ojos observaron los presentes, se quedaron sin vida. Sabía lo que significaba esa palabra. Significaba Sing Sing. Durante 2 años, los abogados de Lepke libraron una guerra legal desesperada. Apelaron a la Corte Estatal. Apelaron a la Corte Suprema. Argumentaron que el gobierno federal, que tenía la custodia de Lepke por los cargos de drogas, no debería entregarlo a Nueva York para su ejecución. Pero el gobierno hizo una excepción. Estaban dispuestos a renunciar a su sentencia para que se hiciera justicia. Sábado, 4 de marzo de 1944. La casa de la muerte en la prisión de Sing Sing. La atmósfera era pesada. Esto no era solo una ejecución, era el final de una era. El primero en irse fue Louis Capone. Fornido, callado, el soldado leal. Entró en la cámara a las 11:02 de la noche. No dijo mucho. Se sentó, las correas fueron apretadas y se accionó el interruptor. Fue declarado muerto a las 11:10 de la noche. El siguiente fue Mandy Weiss, el hombre que había cambiado las placas de matrícula, el hombre que había disparado la escopeta a Dutch Schultz. Fue desafiante hasta el final.
Afirmó que era inocente, una víctima de un montaje por parte de ratas. Murió minutos después. Luego fue el momento del rey. Louis Lepke Buchalter caminó por el pasillo. Era el criminal más rico y poderoso que jamás había entrado en esa sala. Vestía una camisa gris y pantalones. Su rostro estaba pálido. Su labio inferior temblaba ligeramente. Entró en la cámara. Escaneó los rostros de los testigos. Reporteros, funcionarios, guardias. Parecía que quería hablar, tal vez ofrecer un último soborno o una última amenaza, pero se mantuvo en silencio. Se sentó en la silla de roble. Los guardias le sujetaron el pecho, los brazos, las piernas. Colocaron el casco y el electrodo en su cabeza afeitada. A las 11:16 de la noche la corriente eléctrica recorrió su cuerpo. 2 minutos después, el médico se acercó con un estetoscopio. Louis Buchalter estaba muerto. El hombre que había ordenado la muerte de cientos finalmente se había unido a ellos. Sigue siendo, hasta el día de hoy, el único jefe de alto nivel de una familia criminal de la mafia en ser ejecutado por el sistema legal. Con Lepke muerto y Murder Inc. desmantelado, hubo un vacío de poder, y la naturaleza aborrece el vacío. Un hombre salió ileso de los restos, Albert Anastasia. Debido a que Abe Reles murió antes de que pudiera testificar, Anastasia quedó libre. Había esquivado la silla eléctrica que se había cobrado a sus socios, y ahora tenía más hambre que nunca. Anastasia no se escondió, no se retiró, prosperó, regresó a su base de poder en los muelles de Brooklyn, pero quería más, quería una familia. En 1951, el jefe de su familia criminal, Vincent Mangano, y su hermano Philip Mangano, desaparecieron misteriosamente. Philip fue encontrado muerto a tiros en un pantano en Brooklyn. Vincent nunca fue encontrado, presumiblemente arrojado al océano o enterrado en cemento. Nadie acusó a Anastasia, pero todo el mundo lo sabía. Se había comido a su propio jefe. Con la aprobación renuente de The Commission, Albert Anastasia se convirtió en el Don. Ahora era uno de los 5 reyes de Nueva York. Su reinado se caracterizó por la misma brutalidad que mostró en Murder Inc. Era volátil, paranoico y violento. Vendió membresías en la mafia por $50,000 cada una, diluyendo el honor de la organización para llenar sus propios bolsillos. Apostó fortunas en carreras de caballos y se enfureció cuando perdió. Era una reliquia de la vieja violencia en un mundo que intentaba ser tranquilo. Y los otros jefes, específicamente Vito Genovese y el astuto Carlo Gambino, comenzaron a preocuparse. Anastasia era una bomba de tiempo. El final para el Lord High Executioner fue sacado de un guión de película. 25 de octubre de 1957. Anastasia entró en la barbería del Park Sheraton Hotel en Midtown Manhattan. Se sentó en la silla número 4. Pidió un afeitado y un corte de pelo. Se relajó cerrando los ojos mientras la toalla caliente se envolvía alrededor de su rostro. Su guardaespaldas, convenientemente, se había alejado para estacionar el coche. De repente 2 hombres entraron corriendo. Sus rostros estaban cubiertos con bufandas. Empujaron al barbero fuera del camino. Abrieron fuego. Anastasia no murió fácilmente. En un estallido final de adrenalina saltó de la silla. En su confusión y shock, atacó el reflejo de los pistoleros en el espejo, rompiendo el vidrio mientras los verdaderos asesinos se paraban detrás de él, bombeando balas en su espalda. Se derrumbó en el suelo de baldosas, rodeado de vidrios rotos y crema de afeitar. El hombre que había matado a tantos fue masacrado de la manera más pública posible. Su muerte marcó el final definitivo de la era Murder Inc. Los perros salvajes se habían ido. El nuevo jefe, Carlo Gambino, era un hombre tranquilo y engañoso que gobernaría durante 20 años sin disparar un arma él mismo. La toma de posesión corporativa fue completa. Mientras los jefes morían en sangre, algunos de los exalumnos de Murder Inc. tuvieron destinos más extraños. Frankie Carbo, el pistolero que había ayudado a matar a Harry Greenberg, se dio cuenta de que matar no pagaba una pensión. Cambió de rumbo, tomó su aterradora reputación y se trasladó al mundo del boxeo profesional. En la década de 1950, Carbo era conocido como el Tsar of Boxing, zar del boxeo. No era dueño de un gimnasio y no tenía licencia, pero era dueño de los boxeadores. Controlaba a campeones como Sonny Liston y Jake LaMotta. Si querías una pelea por el título en Estados Unidos, tenías que besar el anillo de Frankie Carbo. Dirigió el deporte como una estafa hasta que Robert F. Kennedy finalmente lo metió en prisión en 1961. Luego estaba Irving Big Gangi Cohen.
Cohen había sido un jugador marginal en Murder Inc., un cargador pesado. Después de que llegara el calor, huyó a Hollywood, y en un giro que desafía la lógica se convirtió en actor. Consiguió un papel en la película de 1939, Golden Boy, interpretando de todas las cosas a un mafioso. Estaba actuando su propia vida en la pantalla de plata, pero la fama tiene un precio. Un oficial de policía en la audiencia lo reconoció de la película. «Oye, ese es Big Gangi». Fue arrestado, juzgado, pero milagrosamente absuelto. Se quedó en California manejando boxeadores y trabajando como dueño de un gimnasio, muriendo pacíficamente en 1991. El sicario que se fue a Hollywood. Y finalmente estaba Seymour Blue Joe Magoon. Magoon desapareció en la década de 1940. Había sido un traidor, un asesino y un lastre. Durante 60 años nadie supo a dónde fue. Luego, en 2003, un urbanizador que cavaba en el desierto de Nevada a las afueras de Las Vegas encontró un esqueleto. Era Blue Joe. Había sido silenciado, conducido a las arenas y borrado. Murió como vivió, enterrado en un agujero. La historia de Murder Inc. es un capítulo oscuro en el sueño americano. Fue un momento en que el crimen intentó convertirse en una corporación, cuando el asesinato fue detallado, asalariado y administrado. Pero el experimento falló. The Commission aprendió una dura lección. Centralizar el asesinato era eficiente, sí, pero también era peligroso. Creó un único punto de fallo. Un hombre como Abe Reles podía tirar de un hilo y desentrañar todo el tapiz. Después de 1944, la mafia nunca más creó un Murder Inc. No hubo más escuadrón de asalto nacional. No más Office en una dulcería. La matanza no se detuvo, por supuesto. La mafia continuó asesinando a sus enemigos durante décadas, pero lo hicieron de manera diferente. Lo mantuvieron en la familia. Usaron a sus propios soldados. Dejaron de escribir las cosas. Dejaron de confiar en los extraños. La máquina de matar fue desmantelada, pieza por pieza. La dulcería en Brownsville se ha ido ahora, reemplazada por una bodega o una lavandería. La silla eléctrica en Sing Sing está vacía en un museo. Los cuerpos en los pozos de cal se han convertido en polvo. Pero si camina por Livonia Avenue en una noche tranquila, casi puede escuchar el fantasma de un teléfono público sonando. Un sonido que significaba que alguien en algún lugar se había quedado sin tiempo. Esto fue Murder Inc., el negocio de la muerte. Y durante una década el negocio fue bueno.